Bienvenidas, queridas maestras y maestros. Hoy quiero hablarles del miedo. El miedo es una emoción que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos y gracias a él hemos logrado evolucionar como especie hasta el día de hoy. Y no, no estoy bromeando. El miedo puede ser tu mayor aliado o tu mayor enemigo. Y hoy quiero enseñarte a verlo como tu aliado, como tu amigo, tu consejero, un motor de acción para tu vida. Quiero que aprendas a caminar con él en vez de huir de él o paralizarte por el miedo. En los episodios anteriores aprendimos que nuestros pensamientos generan emociones y que esos pensamientos y esas emociones son los que terminan guiando nuestras decisiones, acciones y en consecuencia los resultados que obtenemos en nuestra vida. Después del episodio pasado, muchas de ustedes me escribieron contándome por lo que están pasando. Algunas están buscando trabajo, otras están enfrentando una enfermedad, algunas viviendo momentos de mucha incertidumbre, propios o de alguien que aman. Y en todas estas situaciones es casi imposible evitar imaginar los peores escenarios. Y cuando eso pasa, aparece la angustia, la tristeza, el miedo y también la frustración de sentir que por más que intentas pensar en positivo o enfocarte en el mejor resultado posible, tu mente vuelve una y otra vez a esos pensamientos que tanto te preocupan y que quizás hasta te tienen sin dormir, dando vueltas en tu cabeza. Tranquila, estás bien. Ese miedo a lo que va a pasar, ese mismo que sientes ahora, puede convertirse en el impulso que te lleve a transformar tu vida. Puede llevarte a mirar hacia adentro, a reconocer patrones que se repiten, a decidir reprogramarlos y a empezar a construir una versión de ti mucho más consciente. Tal vez incluso ya estás incorporando nuevos hábitos que te ayudan a salir de esa situación. Tal vez estás descubriendo una parte de ti que había permanecido dormida durante años o que escondiste para protegerte. Si hoy estás usando ese miedo como una señal para crecer y dar el siguiente paso, en lugar de dejar que te paralice, quiero que sepas algo. Estás evolucionando. Estás construyendo una versión de ti más fuerte y con mayor confianza en sí misma. Y hoy te lo quiero explicar desde la neurociencia y la evolución humana, para que lo entiendas no como un concepto bonito, sino como algo que tiene una lógica profunda. Y si este es el primer episodio que escuchas, bienvenida y bienvenido. Soy Paula Sanza, ingeniera en evolución personal, y durante años he ayudado a cientos de personas a entender, identificar y transformar su estructura interna para dejar atrás los patrones automáticos y empezar a liderar y crear su vida de forma consciente. Me alegra mucho que estés aquí. Esto es Sé tu propia maestra. Cuando digo que gracias al miedo la raza humana ha logrado evolucionar y mantenerse viva hasta el día de hoy, te juro que no estoy siendo exagerada. Cuando te digo que tenemos que aprender a caminar con el miedo, tampoco estoy tratando de ser poética. Es literal, porque el miedo nos ha acompañado desde que estábamos en las cavernas. Imagínate esto. Eres una cavernícola. Hace frío, está lloviendo, pero tienes que salir a cazar porque tú y tu familia tienen mucha hambre. Y aquí aparece por primera vez en esta historia el miedo. Una parte de ti te grita, no, quédate aquí, no salgas, por favor, no, hace frío, está lloviendo, es peligroso, hay depredadores.
Y otra parte de ti responde, sí, es peligroso, tengo miedo, pero si quiero seguir viva y alimentar a mi familia, tengo que salir. El miedo está presente en cada decisión importante. O te paraliza o avanzas con él. Te lo repito, el miedo siempre está presente en cada decisión importante. O te paraliza o avanzas con él. El miedo es esa voz que siempre te va a decir qué cosas pueden salir mal y tú siempre la debes escuchar, no para obedecerla ciegamente, sino para planear estrategias frente a distintos escenarios. Y luego actuar, con miedo, pero actuar. Y una vez que actúas, el siguiente paso es tomar las riendas de tus pensamientos, dirigirlos conscientemente hacia el resultado que quieres lograr. Vuelve a ser la cavernícola. Si te quedas en la caverna todo el invierno, paralizada por miedo, puede que sobrevivas, pero muy débil físicamente y psicológicamente. En cambio, si sales a cazar y sobrevives, te sientes empoderada, fuerte, confiada, con el estómago lleno, el corazón contento, la familia y tú a salvo. Quizás incluso aprendiste algo nuevo para tu propia experiencia de vida. Y pasaste a un siguiente nivel de evolución, donde el miedo sale contigo, te advierte, pero ya no te domina. Ahora imagina que llegamos a un punto en la evolución donde todos los cavernícolas ya habían aprendido que quedarse en la cueva podría significar la muerte. Así que ahora todos salen. Aquí quiero hacer un paréntesis, que es muy importante tener en cuenta para esta historia. En esta etapa tan temprana de nuestra evolución, cuando éramos cavernícolas, la corteza prefrontal, esa parte racional del cerebro de la que hablamos en el episodio 4, todavía no se había desarrollado como la conocemos hoy. Era principalmente el cerebro reptiliano y el sistema límbico, el emocional, los que estaban operando, grabando información igual que ahora, pero la capacidad de razonar, planificar y reflexionar de forma compleja apenas estaba comenzando a evolucionar. Eso significa que las decisiones de sobrevivencia no se tomaban pensando, se tomaban sintiendo, reaccionando. Y esas reacciones, las que mantenían viva a la persona, eran las que se transmitían a la siguiente generación. Volvamos entonces a la parte de nuestra historia en que todos los cavernícolas ya habían aprendido que quedarse en la cueva podía significar la muerte. Así que todos salían a cazar, pero algunos salían demasiado relajados, disfrutando el paisaje, mirando los pajaritos, pensando que todo iba a salir bien, y de repente, ¡paf!, aparecía el tigre y se los comía. Fin del cavernícola con pensamientos positivos y actitud relajada. En cambio, el cavernícola que salía atento, observando cada sonido, cada movimiento entre los arbustos, preparado para reaccionar si aparecía un depredador. Ese tenía muchas más probabilidades de sobrevivir. Y fueron precisamente esos seres humanos los que transmitieron esa forma de funcionar a las siguientes generaciones. Un cerebro diseñado para mantenerse alerta frente a cualquier posible amenaza. Ese mecanismo era perfecto para la vida en las cavernas, porque el peligro aparecía y también terminaba. Después de cazar, regresabas a tu cueva, compartías la comida con tu familia, tu sistema nervioso entendía que ya no estabas en peligro, que estabas a salvo, los niveles de cortisol y adrenalina descendían, tu cuerpo se relajaba y tu mente podía descansar. Y lograbas recuperar el equilibrio antes del siguiente desafío. Y lo más importante, sentías cierto grado de orgullo por ti misma, porque lo lograste, te atreviste.
El problema es que hoy el peligro casi nunca termina. Ya no vivimos huyendo de un tigre, pero nuestro cerebro sigue funcionando con la misma lógica de hace miles de años. Nuestros desafíos de supervivencia hoy cambiaron por completo. Ya no luchamos contra un depredador o un crudo invierno. Hoy luchamos para mantener un trabajo, pagar las cuentas, cuidar a quienes amamos, sacar adelante una familia, sentirnos suficientes, capaces, tener estabilidad financiera, ser exitosos o simplemente encontrar nuestro lugar en el mundo. Si estás escuchando este podcast desde tu casa, tu auto o en la naturaleza o camino al trabajo, es muy probable que en este momento tu vida no esté siendo amenazada por ningún animal salvaje. Pero sí hay algo que probablemente está activando tu sistema de alerta, tu diálogo interno. Ese diálogo que te dice, ¿y si no resulta? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si nunca salgo de esta situación? ¿Qué pensarán de mí si hago esto o aquello? Para tu cerebro, esos pensamientos pueden sentirse tan amenazantes como un tigre escondido detrás de un arbusto. Se activa tu sistema de alerta, aumenta el cortisol y se enciende tu sistema nervioso como si estuvieras en un peligro real. Y lo más interesante es que muchas de esas historias no tienen una evidencia real de que vayan a ocurrir, ni de que te vayan a llevar al final de tu vida o de tus posibilidades. Pero tu cuerpo no distingue entre lo que está imaginando y lo que está realmente pasando frente a ti. Solo responde a la percepción de amenaza. Ahora tu miedo te habla de otras cosas, del miedo a exponerte, a fallar, al rechazo, a no ser suficiente. Te atemoriza diciendo, ¿qué pasa si vas por tus sueños y fracasas? O incluso, ¿qué pasa si eres demasiado exitosa? Sí, aunque puede parecer extraño, también existe el miedo a que las cosas salgan demasiado bien. Y cada uno de esos miedos está asociado a una historia que tu mente te cuenta sobre el futuro. Por ejemplo, si soy exitosa voy a tener mucha responsabilidad, no voy a tener tiempo para mí o para mi familia. Mejor me quedo donde estoy, así no me arriesgo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Ya no hay un tigre delante de ti, pero tu cerebro interpreta ese escenario como una amenaza y activa la misma respuesta de protección. Ahí, el miedo te está manteniendo dentro de la cueva, no para protegerte del depredador, sino que para que no seas vista, para que no te equivoques, para que no sientas el dolor de que las cosas no salgan como esperabas o que se vuelva a repetir una historia de tu pasado. El problema no es sentir miedo. El problema aparece cuando el miedo deja de ser una señal para actuar con estrategia y se convierte en la razón para no actuar en absoluto. Ahí, el miedo deja de ser un aliado y empieza a convertirse en tu enemigo. Te voy a contar una historia muy personal donde el miedo me acompañó en una de las decisiones más importantes que he tomado. Cuando decidí cambiar mi vida, dejar la ciudad, la seguridad de mi trabajo como ingeniera, un sueldo estable a fin de mes y la versión de la Paula que todos conocían, para comenzar a construir junto a mi marido el proyecto de vida que habíamos soñado. Nos fuimos a vivir en medio de las montañas, rodeados de naturaleza, en un valle que incluso no tenía electricidad, y a 2 horas de la ciudad más cercana. Para muchas personas era literalmente el fin del mundo. Para nosotros era el lugar donde queríamos construir nuestra vida. Mientras nosotros veíamos un sueño, la mayoría veía una locura.
Y el comentario general era: "La Paula se volvió loca". Eso era lo que muchos pensaban. Yo sí sentía miedo, y mi marido también, pero no fue una decisión tomada a lo loco, fue una decisión profundamente consciente, respaldada por planificación, estrategia y mucha preparación. El miedo estaba presente, claro que sí, pero en lugar de dejar que nos paralizara, lo usamos para hacernos mejores preguntas, anticiparnos a los desafíos y prepararnos para lo que podía venir. Fue justamente ese miedo el que nos llevó a organizarnos y diseñar un plan que nos permitiera dar ese paso con la mayor seguridad posible. Durante 6 años fuimos preparando el camino, compramos nuestro terreno y trabajamos mucho para reunir el capital necesario. Nunca fue una opción para nosotros endeudarnos, porque ambos le tenemos un profundo respeto al estrés financiero y sabemos que las deudas suelen ser una de sus principales causas. En lugar de ignorar ese miedo, lo escuchamos. Dejamos que nos ayudara a tomar decisiones conscientes y a ser muy responsables con nuestras finanzas. No dejamos que el miedo nos paralizara, dejamos que nos preparara. Y cuando sentimos que estábamos listos, dimos el paso. Nos fuimos a vivir a la naturaleza e invertimos todos nuestros ahorros en construir nuestra propia casa con nuestras manos, nuestra casa hexagonal, que hoy funciona como un bed and breakfast. Y con esto comenzamos un emprendimiento de turismo sustentable y responsable. Pusimos todo lo que teníamos, nuestros ahorros, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro corazón. Hubo tiempos difíciles, momentos de tensión, de incertidumbre, de peleas, de cansancio y de quiebres. Pero también hubo un crecimiento profundo, tanto personal como nosotros en nuestra relación. Y hoy ambos sabemos algo muy claro. La vida que estamos viviendo es exactamente la vida que soñábamos construir. Recuerdo una conversación muy clara. Mi marido me dijo: ¿y si no resulta nuestro proyecto? Era una pregunta totalmente válida. En ese momento no teníamos ninguna certeza de que esto iba a funcionar. El lugar donde nos vinimos a vivir era cero conocido. Cuando me dijo eso, le respondí: yo no me permito alimentar el pensamiento de que no va a resultar. Claro que ese pensamiento aparecía. Claro que sentía miedo a fallar o a que no resultara. Pero cada vez que me daba cuenta de que mi mente empezaba a construir escenarios de fracaso, elegía conscientemente cambiar ese pensamiento por otro que me acercara a la vida que sí estaba creando. No se trata de negar la realidad, se trata de elegir en qué pensamiento vas a invertir tu energía. Porque yo entendía que si todos los días alimentaba la idea de que iba a fracasar, iba a comenzar a tomar decisiones desde el miedo paralizante, no desde la visión de la vida que quería construir. Y así, aunque muchas veces el camino fuera difícil, incómodo o agotador, seguíamos avanzando con la convicción de que ese era nuestro camino. El miedo estaba ahí, completamente presente, nunca desapareció porque decidiéramos pensar en positivo o repetir afirmaciones bonitas. Seguía ahí, igual que el miedo del cavernícola que salía de la cueva sabiendo que afuera habían riesgos. La diferencia es que ya no dejaba que ese miedo decidiera por mí. Así que caminamos con él y seguimos caminando con él todos los días mientras construimos este proyecto que hoy es nuestra vida. Ese mismo miedo estuvo presente luego de lanzar este podcast y sentir que me estaba exponiendo, porque el miedo no desaparece cuando decides avanzar y construir la vida que realmente quieres. Lo que cambia es que aprendes a caminar con él en lugar de dejar que te detenga. Y entonces, ¿cómo distinguimos el miedo que te protege del miedo que te paraliza? Y lo más importante todavía, ¿cómo lo empezamos a reprogramar?
Te voy a contar la historia de una de mis clientas, una mujer increíble. Ella tenía la oportunidad de presentar un proyecto muy importante en su trabajo, algo que ella misma había creado. Era una oportunidad que podía abrirle muchas puertas. Sin embargo, cada vez que se acercaba la fecha, aparecía el mismo pensamiento. No estoy lista. Mejor que lo presente otra persona. Total, no es tan importante. Cuando empezamos a trabajar juntas, descubrimos que ese miedo no tenía que ver con el proyecto, venía de mucho más atrás. Cuando tenía 10 años aproximadamente, estaba exponiendo un trabajo en el colegio. Algo ocurrió en esa presentación y varios de sus compañeros se rieron de ella. Fue un momento muy doloroso. Y aunque ese episodio duró solo unos momentos, su cerebro hizo una asociación. Exponerme en público es peligroso. Si me equivoco, me van a humillar. El problema es que esa asociación siguió funcionando durante más de 30 años. Ella se había convertido en una profesional excelente, preparaba proyectos extraordinarios, tenía una gran experiencia y era muy competente en lo que hacía. Pero cada vez que tenía que presentar un proyecto, hablar frente a otra persona o mostrar el excelente trabajo que hacía, su cerebro reaccionaba como si volviera a estar en esa sala de clases, aunque ya no fuera una niña, aunque ya no existiera ese peligro. Y esa asociación estaba limitando su crecimiento, la estaba llevando a esconder su talento, a dejar pasar oportunidades y a no desarrollar todo el potencial que realmente tenía. ¿Y qué hicimos? Primero reconocimos ese miedo sin juzgarlo y entender que ella no era insegura o cobarde. Era entender que su cerebro estaba intentando protegerla con una estrategia que había aprendido hace muchos años. Después utilizamos Tapping EFT para reducir la carga emocional asociado a esa experiencia. El recuerdo no desapareció. Ella seguía recordando exactamente lo que había ocurrido. Lo que sí cambió fue la forma en que su cerebro interpretaba ese recuerdo. Al disminuir la intensidad emocional, pudo volver a mirar esa experiencia desde la perspectiva de la mujer adulta que es hoy, y no desde la niña de 10 años que se sintió avergonzada y humillada. Ese recuerdo dejó de ser una amenaza y pasó a ser simplemente una experiencia en su historia. Y ahí comenzamos a crear una nueva asociación. Practicamos mentalmente una y otra vez el escenario de la presentación, esta vez imaginando un resultado exitoso, para que su cerebro empezara a registrar que hablar en público hoy ya no representaba el mismo peligro que cuando tenía 10 años. Eso es lo que hacemos en una sesión. No cambiamos tu historia, cambiamos la forma en que tu cerebro sigue respondiendo a esa historia, para que deje de dirigir tu presente y limitar tu futuro, y comiences a construir la vida que sí quieres. ¿Cuál fue el resultado? Presentó su proyecto, le fue increíble, pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que descubrió que el miedo no había desaparecido por completo. Simplemente había dejado de controlar sus decisiones, dejó de bloquearla, de paralizarla. Y eso es exactamente lo que quiero para ti. No vivir sin miedo, porque el miedo siempre va a aparecer cuando estés creciendo, cada vez que tomes una decisión. Lo que quiero es que aprendas a reconocerlo, a entender de dónde viene y a caminar con él sin dejar que decida por ti. Sé lo suficientemente consciente y estratégica para ver si el miedo te está dando información útil para hoy o si es un eco de algo que ya pasó. Si tu diálogo interno te está paralizando, si sientes que el miedo te está manteniendo en la cueva, saboteándote más que protegiéndote,
te invito a agendar una sesión conmigo. El link está en la descripción de los episodios, porque te puedo asegurar que detrás de ese miedo persistente siempre hay una creencia limitante o patrones conductuales que están frenando tu capacidad de avanzar y confiar en ti. Y eso, con el acompañamiento correcto, se puede trabajar, reprogramar y transformar. Hoy aprendimos que el miedo nos acompaña desde las cavernas, que cumplió una función esencial para nuestra sobrevivencia y que hoy sigue operando con la misma lógica, aunque el peligro ya no sea un tigre, sino el miedo a exponernos, a fallar o a no ser suficientes. Comprendimos algo muy importante, la diferencia entre quedarse paralizada o caminar con el miedo como aliado. No es la ausencia de miedo, es reconocerlo, entenderlo y aún así decidir actuar. Entendimos que no está mal tener miedo, no está mal tener pensamientos negativos. Es parte de lo que somos como seres humanos. La clave no es eliminarlos, es dominarlos. Aprender a no ser dirigidos por nuestros pensamientos, sino que nosotras tomar las riendas y dirigir nuestros pensamientos hacia donde sí queremos llegar. Ese quizás es uno de los mayores logros que podemos tener como seres humanos. Si este episodio te hizo sentido, cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es el miedo que reconociste mientras me escuchabas? ¿Qué frase resonó con tu diálogo interno? A veces, solo nombrarlo ya es el primer paso para empezar a transformarlo. Gracias por estar aquí. Seguimos evolucionando juntas y juntos. Te invito a seguir el podcast, activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Las y los quiero mucho. Soy Paula Sanza y esto es Sé tu propia maestra.